Eterno los bendiga. Eh, Feliz noche para todos. Estamos eh, dando la bienvenida a todos y vamos a continuar con el tema que estuvimos viendo ayer, hasta donde el Eterno nos lo permita llegar. Y este, al final vamos a tener un examencito de prueba para que se les vaya quitando un poquito el susto a los que están en la escuela del ministerio. Amén. Bien. Anoche iniciamos el tema de panes sin levadura, hamatzot, ¿ok? Entonces, estuvimos iniciando este tema la noche de ayer. Vamos a continuar en ella, amén. Dijimos que es la primera fiesta anual, ¿verdad? De los Moedín. Dijimos que son 7, hay un Moedín semanal, que es el Shabbat, y 7 Moedín anuales, amén, y que de esos 7 Moedín hay 3 que son fiestas, catalogadas como fiestas, amén, que son Hamatzot, Shavuot y Sukkot, ¿ok? Lo que conocemos como panes sin levadura, fiesta de las semanas o de la cosecha, y que a partir del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, se le conoce como el Pentecostés, ¿ok? Eso es Shavuot. Y la última que es fiesta como tal es Sukkot, la fiesta de las cabañas, donde el Eterno nos pide vivir en cabañas. Así que ya a partir de, usted tiene que ir pensando que más o menos en septiembre hay que comenzar a armar la cabañita y que usted la pueda poner bien preciosa, bien bonita y a vivir ahí por 7 días, aunque nos llamen locos. Yo estoy buscando ver dónde hago mi espacio aquí. Yo creo que voy a hacer aquí al frente del templo, creo, para poderla hacer bien. Bien, amados. Entonces, dijimos en la primera fiesta anual, amén, de las fiestas del Eterno, que esa es otra, hermano, que no son fiestas judías, aunque se les conoce como fiestas judías. El mismo judío las cataloga como fiestas judías porque ellos se apropian, se adueñan de la fiesta, porque ellos tienen ese sentido de pertenencia, pero realmente son las fiestas del Eterno y los tiempos señalados del Eterno, que no es solamente para los judíos, es para todo aquel que sirve al Dios de Israel. Entonces, tenemos que hacerla nosotros también, ¿ok? Bien, estuvimos hablando de lo que era la levadura. En esto nos llevó tiempo ayer, amén. Todo el significado, el proceso de la levadura, de dónde sale ese proceso de la levadura, de Egipto, que fueron los que inventaron este proceso de leudar la masa para que la masa se multiplique, se haga grande y salgan más panes. Ese es el proceso o el propósito de la levadura, amén. Entre más se engrandezca la masa, pues más bollitos de pan van a salir, o torta de pan, como usted quiera llamarlos, y esa es la función de la masa, ¿ok? Pero en el sentido espiritual, por decirlo de alguna manera, representa lo que es el pecado, lo que es Egipto, lo que es el mundo. Y estuvimos hablando también que dentro de la fe, el Señor habla de la levadura de los fariseos, de los saduceos, o sea, la levadura de los religiosos, y eso estuvimos hablando ayer. Entonces, y que el Eterno o Mashiach también nos enseña a tener cuidado de no caer en esa levadura. Amén. Y que esa levadura, hermano, es en la levadura de los fariseos es la hipocresía. Hipocresía es decir algo, pero hacer lo contrario. Es imponerle a otros, pero yo no quiero hacer. Eso fue lo que estuvimos viendo ayer. Bien. Utilizamos también el de que Pablo, por ejemplo, muy enojado con la congregación de Corinto porque había un pecado dentro de la congregación que aún los paganos era vergonzoso. Aún para los paganos, para los del mundo, era sumamente vergonzoso, el cual era que dentro de la congregación de Corinto había un hombre
que vivía con su madrastra. Entonces, le había quitado la mujer a su padre. Eso es algo totalmente lo que conocen, lo que hemos estudiado, los Taryak Misbot, lo hemos visto, ¿verdad? No descubrirás la desnudez de tu padre, la desnudez de tu madre, ¿ok? Entonces, una persona que mantiene relaciones sexuales con su madrastra es descubrir la desnudez de su padre. A eso se está refiriendo. Eso es sumamente vergonzoso y es un pecado de muerte. Entonces, Pablo se enoja con los de Corinto. Ustedes están muy orgullosos. Ustedes se creen que todavía siguen siendo una iglesia o una congregación simplemente porque quizás tengan un buen templo, porque tengan un aire acondicionado, cosas muy bonitas, muy orgullosos, pero mantienen el pecado adentro. En eso estuvimos hablando ayer. Bien, entonces vamos a adelantarnos un poquito y aquí vamos a iniciar la esencia del pecado. La esencia del pecado. Yahweh no quiere que toleres el pecado ni en tu vida ni en la vida de los demás. Y la razón por la cual Yahweh no quiere que toleremos el pecado es porque la esencia del pecado es la autosuficiencia. El pecado es la transgresión de la Torá, como lo estuvimos viendo ayer. Por lo tanto, el romper las instrucciones de Yahweh muestra un deseo de hacer las cosas a nuestra propia voluntad. Ya lo dijimos ayer, como Juan, el apóstol Juan, en su primera carta, dice, ¿qué es el pecado? El pecado es la transgresión a la Torá. Entonces, ¿y qué es transgredir? Es transgredir la ley. Es decirle, Señor, lo que tú pones aquí está muy bonito, pero no, yo quiero hacerlo a esta manera. Eso es eso es orgullo, eso es creerme autosuficiente, que yo puedo vivir sin Dios, es lo que estoy diciendo. Amén. Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Yahweh, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Pero aquí vemos, amados hermanos, que lo primero que menciona el libro de Proverbios es los ojos altivos. Ese es orgullo. Proverbios 8:13 dice: el temor de Yahweh es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Eso es lo que dice, nos habla el Eterno a través del proverbista en este pasaje. Usted dice tener temor de Yahweh o temor a Dios o temor de Dios es aborrecer el mal. La escritura dice que eso es lo que debemos hacer. Cualquiera que diga yo temo a Yahweh, yo temo a Dios, tiene que odiar la soberbia, la arrogancia y todas esas otras cosas. Una persona que es soberbia, altiva, arrogante, es simplemente la persona que vive bajo sus propias reglas y es rebelde. Esa persona se parece mucho al primer orgulloso. ¿Quién fue el primer orgulloso? ¿Quién fue el primer orgulloso? Amén. Vamos a verlo. Ezequiel capítulo 28. Y Ezequiel capítulo 28, verso 15 al 17. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la amplitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidades y pecaste. Ok. ¿Y qué es pecar? Ir en contra de la Torá, quebrantar la Torá, transgredir la Torá. Palabra Torá significa instrucciones. Entonces, pecado es, amados hermanos, ir en contra, hacer lo contrario a las instrucciones que el Eterno nos ha dado. Aquí, Satanás, Luzbel, en este instante, dice, fuiste lleno de iniquidades y pecaste,
transgrediste mis principios, mi palabra, mis instrucciones. Por tanto, yo te degrado del monte de Elohim y te destruyo, oh querubín protector. De en medio de las piedras del fuego, a causa de tu hermosura, se enalteció tu corazón. A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Yo te arrojo por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. A causa de tu hermosura, se enalteció tu corazón. Y eso, hermano, hay que tener demasiado cuidado, porque a veces cuando ya nos creemos que la sabemos toda, o hay personas, hermano, que dentro del ámbito secular o natural, por decirlo así, porque eso no, nos llega a todos. Cuando la gente es pobre, se mantiene humilde, de cierta manera. Pero cuando empieza a adquirir ciertos niveles económicos, la gente se comienza a llenar de soberbia, de orgullo. Y de igual manera, dentro de las congregaciones, y hermano, y se lo dice uno que tengo casi 34 años de servirle al Eterno en el ministerio, y como evangelista, como pastor, como maestro, lo he visto. Personas que están allí y quieren servir y tienen el llamado y tienen la disposición de querer servir. El problema es que hay personas que el poder los daña, los puestos los dañan, los lugares de privilegio los dañan, porque mientras son ovejas que están sentados allí, son humildes, pero apenas se les entrega un cargo, una tarea, una misión, un ministerio, se enorgullecen y se exaltan a sí mismos. Eso es un problema. Eso se llama orgullo. Y ya comienzan a ver a las personas por encima del hombro, con la nariz levantada, con el cuello estirado. Se sienten ya, eh, como decimos por acá, la mamá de Tarzán. Y hermano, y eso es un peligro. Hay gente que no pueden, hermano, no pueden funcionar, no pueden tener una función. Creo, pienso, hermano, que cuando un hombre o una mujer, Dios comienza a levantarlo y comienza a usarlo, más humilde debe de ser. Hay gente, mire, hermano, yo he visto en una ocasión, fui a una actividad, a, me invitaron a una actividad donde habían varios predicadores. Bueno, entre esos predicadores que habían invitado, me invitaron a mí. Las dos últimas noches, o los dos últimos días, porque era todo el día, había un muchacho que venía de otro lugar, de otro país, vestido de blanco y caminaba casi puntillas, hermano. El hombre tenía gracia, sí, tenía buen mensaje, sí, pero su orgullo era tan elevado, hermano, un orgullo tan, pero tan elevado. Y, y hay gente, hermano, dentro del sistema religioso, eh, no le enseñan o sea, es bueno honrar al ministro, al predicador, claro que hay que honrarlo, hay que respetarlo, hay que darle su lugar, pero es una línea tan delgada de entre honra y respeto a idolatrar a una persona. En eso hay que tener cuidado. Hay gente, hay predicadores, hay ministros, hay pastores, hay apóstoles, como usted quiera llamarlo, que quieren, hermano, comienzan, no sé si voluntariamente o involuntariamente o inconscientemente, comienzan a atraer la atención hacia ellos para que la gente los exalte. Eso es un peligro. Eso se llama vanagloria. Y la vanagloria, hermano, dice la escritura, antes de la caída, antes de la caída está la soberbia y la altivez de corazón. Entonces, cuando una persona comienza a ser muy usada, tiene dones, tiene palabra, se siente elevado.
Me pasó a mí, me pasó a mí. Yo inicié en el ministerio con 18 años. Hoy tengo 51 años de vida. Yo sé que parezco de 30, pero sí tengo 51. Muchas gracias. Este, y yo recuerdo, hermano, que cuando yo inicié en el ministerio, eh, el primer, o sea, inicié, cuando ya comencé a salir fue por un milagro que Dios me usó en aquel instante de orar por una persona, una anciana. Estaba en la iglesia, era un culto de jóvenes, yo tenía 18 años, yo era presidente de jóvenes en la congregación y me invitaban en las iglesias a predicar. Empezando nomás, tenía como un mes, 2 meses de estar iniciando el ministerio. Y Dios usó y sanó a una señora que estaba ahí, salió pegando brincos, todo el mundo asustado, yo no sabía qué era lo que tenía. Cuando al final que se hizo un alboroto y toda la gente asustada, yo no sabía qué era lo que pasaba. Esa señora, eso fue en San José, en Pavas, la habían traído, era la mamá de un hermano que se congregaba ahí. Había una muchacha que estaba detrás de ella. Cuando ella se levantó de la banca pegando brincos, se agarraba la cabeza y decía, no, 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 imposible, imposible. Bueno, y pasó. Cuando pasó todo el alboroto, ellos vienen a mí y me cuentan y me dicen que esa señora era de un lugar que le llaman aquí La Bomba de Limón. Es un lugar bien adentro, ahí en la provincia de Limón, adentro. Yo fui a la casa de esa señora después. Y ella, eso fue un sábado. El lunes la internaban en el hospital Calderón Guardia porque le iban a amputar las 2 piernas. Ella tenía un cáncer en las 2 piernas de las rodillas para abajo. Le iban a amputar las 2 piernas. Ella estaba inválida y la trajeron alzada y la sentaron en la primera banca, sentadita ahí. Y claro, cuando salió caminando, pegando brincos, eh, eso fue el alboroto. Yo no sabía qué era lo que pasaba. Dios me dio el honor de ir a la casa de la viejita, una montaña allá en la Bomba de Limón. A raíz de ese milagro, fue que a mí se me comenzaron a abrir puertas por todo lado, a raíz de ese milagro. Y Dios comenzó a usarme en milagros. Eh, la primera zona que salí fuera de San José, cuando yo vivía en San José, fue a Limón, precisamente por ese milagro. Comenzó a difundirse la fama y vi cosas de cosas. Dios empezó a hacer maravillas de maravillas, hermano. Vi una mujer vomitar un tumor por la boca, piernas siendo estiradas, enderezando huesos, gente inválida siendo levantada de las sillas y cosas así. Y eso me fue llenando a mí de orgullo. Y, y un día el Señor me reprendió y me dijo, lo hago por amor a las almas, pero tú no me puedes servir por esto y esto y esto. Y hermano, yo miraba cosas extraordinarias y he visto cosas extraordinarias, pero el problema es el orgullo. Y Dios, cuando usted se deja moldear por el Eterno, usted puede mantener sus pies sobre la tierra, entendiendo que somos vasijas de barro, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de Dios. Entonces, cuando hay gente, hermano, entre más Dios te use, entre más Dios te dé la capacidad de, de estudiar, de entender escritura y te dé la capacidad de enseñar, de tener un grupo, hermano, tenemos que mantenernos humildes. Y humilde, hermano, no quiere decir que yo tengo que andar cabizbajo. No, no. Es mantenerme humilde sabiendo quién soy yo. Como lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7. Y tenemos tenemos un tesoro en vasijas de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que la gloria es de Dios y no de nosotros. Que el poder le pertenece a Dios y no es nuestro.
que los dones simplemente son eso, pero el día que el Señor nos llame a cuentas, hermano, sí, dice que por los frutos, no dice por los dones. ¿Cuáles son los frutos? Una cosa es fruto y otra cosa son dones. La Biblia dice que el Señor repartió dones a los hombres. Pregunto, ¿cantar es un don o no es un don? Sí. Tener facilidad de palabras y hablar en público es un don. Entonces los cantantes del mundo que cantan bonito, porque los cantantes del mundo cantan bonito, ¿quién les dio ese don? Dios les repartió dones a los hombres. El problema es que ellos distorsionaron ese don y se están dirigiendo para alabarse en a sí mismos, para endiosarse en a sí mismos, porque ¿cómo le llama a la gente a los cantantes del mundo? Uy, ese es mi ídolo. Amén, ¿Cierto o amén. no? Así es. Entonces se están endiosando a sí mismos. El problema que vemos aquí, hermano, en esa actividad que le digo que había ese hombre, hermano, tenía buena palabra, tenía buena unción, tenía dones, tenía milagros, tenía un montón de cosas y un anciano, un señor, que por eso le digo, hermano, debemos de respetar a los hombres de Dios, sí, debemos de tenerlos en alta estima, sí, debemos honrarlos en todo, sí, pero de ahí a la idolatría es otra cosa. Y en el sistema religioso lo que han enseñado es idolatrar a la gente. Porque es fulano de tal. Porque es el siervo de Dios. Y hay de aquel que toque al ungido del Señor. Ah, bueno. Y un anciano vino y tocó a este hombre. En él se estaba moviendo ahí. Usted sabe la iglesia pentecostal cómo es. Y le pone la mano encima. El hombre este pasó a la par un viejito, un anciano, un campesino, que estaba ahí en la congregación con botas de hule. Le puso la mano encima y el tipo se vuelve y le ha pegado una gritada delante de todos los que estábamos ahí. ¿Por qué me toca? No me toque, que se me va la unción. Usted no tiene derecho a tocar al siervo de Dios. Hermano, hasta ahí. Y yo tuve un encontronazo con ese tipo después y se lo dije en la cara. Este es el principio de su final. Despídase de su ministerio. Dicho y hecho. El orgullo y la soberbia, la altivez, hermano, antes de la caída está la soberbia y la altivez de corazón. Una mujer, por más que Dios lo use, por más que conocimiento que tenga, es un soberbio. Se le acabó. Llega a su final. Y esto fue lo que pasó con Satanás. Dice, fuiste lleno de iniquidades y pecaste, por tanto yo te degrado del monte Elohim. A causa de tu hermosura se enalteció tu corazón. A causa de los dones y todo lo que Dios le dio, se llenó su corazón, se enalteció, se enorgulleció, se vanaglorió. Nosotros tenemos que mantenernos humildes. Yo le pido, hermano, al Eterno siempre mantenerme humilde. Humilde no es que usted tenga que andar con la camisa rota y los zapaticos rotos, que la gente confunde pobreza y a veces cochinada con humildad. Amén, amén. ¿Me entiende? Y disculpe la palabra, pero es así. A veces se confunde la cochinada, la suciedad con humildad. No. Pero, hermano, uno tiene que mantener, y yo le pido al Señor que me ayude a mantenerme siempre humilde, reconociendo que aquí el grande, el poderoso, es Él y no yo. Que yo soy simplemente una pelota de barro que Dios hizo una vasija y a Él le agradó tomarme como una vasija de honra para yo poder proclamar su palabra. Eso es todo. Que si Dios me usa en milagros, que si yo puedo orar por alguien y se sana, que si puedo orar por alguien y puede estar muerto y se pueda levantar y resucitar un muerto que lo he visto con mis propios ojos. A mí se me murió mi hija mayor, mi primogénita, se me murió en mis brazos. Yo me encerré en el cuarto con mi niña.
Esto nunca lo cuento porque siempre lloro. Amén. 10 minutos encerrado en el cuarto mientras todo el mundo me quería tirar la puerta abajo. Y cuando estábamos pasando luchas, hermano, luchas tremendas, mucha necesidad, mucha pobreza, hermano. Ella había pasado como 15 días enferma y los médicos no le encontraban nada. Yo no tenía ni plata, hermano. Y el día que pasó eso, yo no tenía ni 100 colones en la bolsa, no tenía medio peso en mi bolsillo del pantalón, no podía ni siquiera para llamar la ambulancia. Y cuando la mamá de la niña me la trajo desgonzada, hermano, y yo la toqué y ella se le subió una telita blanca y se tiró para atrás y cayó y ya, hermano, 10 minutos, el corazón, el pulso, todo se lo toqué y la niña muerta completamente, hermano, sin respirar. 10 minutos me encerré en el cuarto con ella y yo lloraba. Cuando yo la tengo a la niña aquí abrazada, un añito, no tenía un año, tenía 8 meses de edad. Y en ese instante, yo volví a ver la cama del Señor, yo escuché una voz que me dijo: esa cama no es una cama, es un altar. Y yo entiendo que lo que el Espíritu me está hablando a mí es que tengo que orar. Y yo vi la cama como un altar de piedra y yo me hinqué, pero no me hinqué a la orilla de la cama. Yo me subí a la cama con mi hija muerta y yo levanté a mi hija al cielo. Y yo dije: Señor, tú me la diste, es tuya. Pero si puedes hacer un milagro, Señor, hazlo. En ese instante mi niña lloró y volvió a la vida. Amén, amén. Gloria a Dios. Hoy mi hija me ha dado 2 nietos ya. Va para 30 años. Aleluya. Amén, Roy. Lo entiendo, Paz. Yo viví algo similar con mi hijo varón, el mayor de los 2 varones. Yo viví algo similar, empezando él a caminar. Se me cayó y se golpeó el centro de los ojos, Híjole. lo que divide los ojos, y él me cayó muerto. Y yo estaba sola en la casa. Y yo lo que hice fue agarrarlo, alzarlo y me fui al cuarto. Yo recuerdo que yo nada más, yo lo puse en la cama y yo le decía: Señor, me arrodillé a la orilla de la cama, yo le decía: Señor, no es posible. Yo sé que es tuyo, pero aún así es mi hijo, es mi primer varón. Yo le decía y yo lloraba y lloraba y lloraba y al rato él regresó. Y lo entiendo porque es una experiencia muy terrible, pero a la vez le enseña a uno hasta dónde puede llegar las pruebas y hasta dónde puede llegar el poder divino del Señor. Amén. Así es, así es. Hermanos, por eso le digo, entre más Dios nos use, más humildes debemos de mantenernos y no dejar que el orgullo, la arrogancia, la altivez nos invada. Somos humanos, sí. ¿Te cree que no comete errores? Claro, muchísimos. Y yo me doy cuenta, hermano. Y una de las cosas que nos cuesta es pedir perdón. Y quizá lo más fácil es pedirle perdón a Dios. Porque a veces tenemos el contexto de que como que Dios nos perdona por más malo que seamos. Pero cuando hemos ofendido a alguien o hemos herido a alguien, a la esposa, al esposo, a los hijos, a un hermano, un amigo, ahí nos cuesta pedir perdón. Entonces, pidámosle al Eterno que el orgullo no nos invada. Bueno, hermanos, voy a avanzar porque se me está yendo el tiempo. El Salmo capítulo 5, versículos 4 al 6 dice: porque tú eres un Elohim, porque tú no eres un Elohim que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos.
Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Yahweh. Entonces la escritura dice que Elohim aborrece a todos los que hacen iniquidad. Eso es bastante trascendental porque se nos ha enseñado a decir Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso no lo dijo Dios. Eso no lo dice Dios. Esto lo dijo un tipo que ni siquiera es ni cristiano, ni creyente, ni nada. Se me escapa el nombre. Gandhi creo que fue el que dijo esto. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No, la Biblia dice lo contrario. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces. No dice que aborreces solamente la iniquidad. No, tú eres un Elohim tú no eres un Elohim que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Está diciendo ahí que el que comete pecado, Dios lo aborrece. Entonces, es antibíblico y es una mentira del diablo. La escritura dice, aborreces a los que hacen iniquidad. O sea, decir que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, es antibíblico. Eso es una mentira del diablo. La escritura dice, aborreces a los que hacen iniquidad. Elohim odia el pecado, sí, pero también al pecador. El autor de esta frase, Mahatma Gandhi, aquí estaba, no me acordaba que lo había puesto aquí. Mahatma Gandhi. Y la frase original fue, odia el pecado, no al pecador. Fue en el tiempo que se atribuyó a Elohim esta frase. Fue con el tiempo que se le atribuyó a Elohim esta frase. Incluso se llegó a pensar que la misma está en la Biblia. Hermano, la Biblia dice, ¿usted sabe cuántas cosas la gente dice? Hermano, es que la Biblia dice. No, y hay cosas que la gente se inventa y se la atribuyen a la Biblia. Hermano, es que la Biblia dice que Dios ama, odia el pecado y ama al pecador. Dígaselo, demuéstremelo. Si la Biblia lo dice, demuéstremelo con la Biblia. ¿Dónde lo dice? No está. Yo le puedo demostrar lo contrario, que Dios odia al pecado y odia al pecador. Muchas veces, al presentar el evangelio a los creyentes, otra vez, aún dentro de las iglesias, se puede escuchar hermanos y pastores decir, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero esto no es cierto, y menos está de acuerdo al mensaje de la Escritura. De seguro, al oírlo, al leer esto, ya estás pensando en las muchas veces que has escuchado, incluso dicho usted mismo esta frase. ¿Cuántas veces nosotros lo dijimos? Seguramente con la mejor intención del mundo, intentando presentar cuán grande es el amor de Elohim para los hombres, o puede ser que le llegue a la mente un versículo tan conocido y usado para respaldar estas frases, como el de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Usted dirá, ¿no dice este versículo que Dios ama al mundo? ¿Acaso la palabra mundo no se refiere a toda la humanidad? Si eso es lo que usted cree, entonces estamos de acuerdo. Yo pienso de la misma manera. Pero también esta palabra significa cosmo. Y la palabra cosmo lo tradujeron como el mundo. Entonces no simplemente el mundo de personas, sino la creación como tal, el cosmos. ¿Ok? Pero si leemos este versículo respetando las leyes de la gramática, veremos dónde está la clave de todo. Leamos sola hasta la primera coma. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Puede ver el acento en la palabra amó. Si te fijas, podrás darte cuenta que esta palabra es la aplicación de un verbo y está en tiempo pasado.
La escritura dice, aborrece a los que hacen iniquidad. Yahweh odia el pecado y odia al pecador también. Yo sé que va a decir, no, pero entonces ¿no crees que él vino él vino a dar a su hijo para que muriera por amor a todo el mundo? Sí, claro, él tuvo amor y misericordia, pero eso no quiere decir que él está de acuerdo con lo que hacemos, o que aquella persona que comete pecado sabiendo que está mal, o que Elohim está tranquilo, diga lo amo de todas maneras, a pesar de lo rebelde que es. Claro que no. O sea, porque este concepto hace creer que por más pecado que yo esté cometiendo, Dios de igual manera me ama. La escritura dice, aborreces a los que hacen pecado. Yahweh odia el pecado y odia al pecador también. Debemos dejar el pecado para dejar de ser odiados por Yahweh. Deje de pecar y entonces Yahweh lo va a amar a usted. Él ha hecho un acto de amor tan grande al enviar a su hijo a pesar de tanto pecado en el mundo. Pero eso no quiere decir que él va a estar tolerando nuestro pecado. Por eso Pablo dice, amén, de que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Mashiach murió por nosotros. Amén. Entonces, en Romanos capítulo 5, verso 8, si mal no recuerdo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Él envió a su Hijo para que muriera por usted y por mí, para rescatarnos, para que dejáramos de ser pecadores. Entonces, por eso, la pregunta es, la otra vez que hicimos el seminario de salvación, ¿de qué cosa debo ser salvo? ¿De qué cosa es que debo de ser salvo? ¿De qué cosa nos salva el Señor a nosotros? De la ira de Dios. De la ira de Dios. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que la única manera que nosotros nos podemos librar de la ira que viene a esta tierra, a este mundo, es arrepentimiento, es hacer teshuvah. Es volvernos a Él, volveos a mí y yo me vuelvo a ustedes. Si ustedes no se vuelven a mí, yo jamás me voy a volver a ustedes. Entonces, hay que quitarnos de la mente el concepto que Dios me ama como sea. No importa lo que yo esté haciendo y no importa el pecado que esté metido, a mí Dios me ama. Entonces, el pecado entra en el hombre. ¿Cómo fue entonces que el pecado entró en el hombre? En Génesis 3, capítulo 1 al 5 dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto que ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios y conociendo el bien y el mal. Entonces es muy importante que entienda esta mentira que le dijo la serpiente a la mujer, que no comieran de ningún árbol. Eso es una mentira, porque la serpiente le dice, mire, aquí en este pasaje, aquí se manifiestan las tres doctrinas que rigen al hombre o que rigen la humanidad. La doctrina de Dios, la doctrina de los demonios y la doctrina de los hombres. Usted tiene que escoger con cuál doctrina se queda. Si usted quiere libertad y hacer como todo lo que usted quiere hacer, entonces acógete a la doctrina de los demonios. ¿Ya? La doctrina de los demonios o la doctrina de la serpiente, la doctrina de Satanás, pone en duda la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho que no comeréis de ningún árbol del huerto.
Entonces, la doctrina de los demonios o la doctrina de Satanás pone en tela de duda y quita de lo que Dios dijo. Ayer lo dijimos, que no le pongan ni le quiten nada a lo que el Señor ha dicho. Y Satanás dice, no comeré de ningún árbol. Y aquí entonces en el verso 2 se manifiesta la doctrina de los hombres. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, eso es verdad. Pero del fruto que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Dios dijo él dijo que no lo comieran, no que no lo pudieran tocar. Entonces la doctrina de los hombres añade a la doctrina de Dios. La doctrina de los demonios la pone en tela de duda y le quita a la doctrina de Dios. La doctrina de los hombres le añade a la doctrina de Dios. Pero el mandamiento es no le pongan ni le quiten. ¿Ok? Entonces, esta es la muestra que el hombre quiso. Perdón, es muy importante que entienda esta mentira que le dijo la serpiente a la mujer, que no comieran de ningún árbol. Eso es una mentira porque les dijo coman de todo y la mujer lo sabía. La mujer lo sabía. Entonces, Eva no era inocente como muchos dicen allí, porque ella sabía. El Eterno les había dado Torá, el Eterno les había dado instrucción. De todos los árboles del huerto pueden comer, pero el que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerán de él, porque del día que él coman de él, ese día morirán. Ok, esa es la instrucción. Adán le pasó la instrucción a Eva, pero Eva se fue a andar por ahí, se fue al mall, ahí por seguro en el jardín, y se encontró con la serpiente. La serpiente le mostró el árbol, le mostró el fruto y ella vio que era bueno para comer. Seguramente se miraría y quizás hasta olería delicioso. No lo sé. Pero ella no fue que la serpiente la engañó porque ella sabía la instrucción. Ella se dejó engañar. Entonces la serpiente le dijo, no te vas a morir. Es ahí cuando la mujer dijo, ¿sabes que yo quiero ver eso? Entonces, cuando Yahweh vino a establecer juicio y castigo, ella dice, la serpiente me engañó. Esa fue la excusa de ella. La serpiente no la engañó. Ella estaba escudándose diciendo, me engañaron. Y nosotros decimos, pero eran inocentes y pensamos que inocencia es sinónimo de ignorancia. Ellos no eran ignorantes. Ellos no eran ignorantes. Ellos tenían culpa porque cambiaban con Yahweh o caminaban con Yahweh obedeciendo su Torá hasta el día donde decidieron no obedecer. Entonces, inocencia no es sinónimo de ignorancia. Ellos conocían la verdad. Y ellos, amados hermanos, tomaron la decisión de ir en contra de lo que el Eterno estableció, de la instrucción que Él les dio. Entonces ahí no se puede alegar inocencia. No se puede alegar inocencia. No se puede alegar el yo no lo sabía. No, ellos lo sabían. Eva sabía, conocía las instrucciones. Hoy usted y yo, amados hermanos, tenemos las instrucciones. Y si usted sigue haciendo las cosas, no podemos salir con, Dios conoce mi corazón. Él sabe por qué yo lo hice. Él sabe por qué yo no puedo guardar los panes sin levadura. Él sabe por qué yo no puedo guardar la fiesta. No, hermano. Entonces no podemos alegar inocencia y mucho menos ignorancia. ¿Ok? Entonces, eran inocentes. Ok, entonces, y nosotros decimos, pero eran inocentes y pensamos que inocencia es sinónimo de ignorancia. Ellos no eran ignorantes por causa de que la mujer sabía la verdad y distinguía entre la verdad y la mentira y decidió seguir la mentira hasta que le dijeron algo que le gustó y entonces decidió seguir la mentira, pero no eran ignorantes. Eran inocentes por causa que no tenían pecado. Inocencia es sinónimo de
no tener pecado. Una persona que es inocente es alguien que no tiene culpa. Ellos no tenían culpa porque caminaban con Yahweh, obedeciendo su Torah hasta el día en que decidieron desobedecer. Satanás siempre engaña al hombre, haciéndole creer que el Eterno no habla en serio cuando da una orden. Su plan de ataque se basa en darnos la impresión de que tenemos opción cuando los mandamientos de Elohim son definitivos. Cuando el Eterno dice algo, hazlo así, no nos da un abanico de posibilidades para que tú escojas. No, hazlo así. Y así se tiene que hacer. Amén. Por eso es importante conocer los 613 mandamientos que estamos estudiando regularmente nosotros. Amén. Entonces, es importante, amados, conocer el mandamiento para no pecar. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿qué diré? ¿El mandamiento o la ley es mala? Dice Pablo. ¿Qué diremos entonces? ¿La ley es mala? En ninguna manera. Porque yo no sabría lo que es el pecado, o yo no sabría lo que es la codicia si la ley no me dijera a mí, no codiciarás. La ley es buena porque me enseña para no pecar, para conocer las instrucciones. Tenemos, hermano, que conocer por fuerza las leyes de Dios para mantenernos en santidad. No hay otra manera. Amén. Entonces, el primer pecado fue un atentado a la soberanía de Elohim. Un pecado de orgullo. Esta rebelión se expresó concretamente en la transgresión de un precepto impuesto por Elohim. Satanás logró infundir en el hombre el mismo pecado que él mismo tuvo en los cielos, y el hombre ahora se siente con la autoridad de juzgar y establecer lo que es bueno y lo que es malo. Eso es la fruta prohibida. Exactamente es eso, amados hermanos. Cuando yo digo y hago a un lado la ley de Dios para establecer mis propias reglas, mis propias leyes, amados hermanos, eso es un pecado de rebelión. Me estoy rebelando contra lo que el Eterno ha establecido y quiero hacer mis propias leyes y dirigir mis propias reglas. Y eso fue el principio de lo que Satanás hizo en el cielo. La escritura dice en Isaías capítulo 5, verso 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno lo llaman malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermano, y eso lo vemos hoy en día. Y cuando usted le habla de estas cosas, no sea legalista, no sea religioso, porque queremos apegarnos a la ley del Eterno. Y eso ha sido una trampa que ha caído todo el sistema religioso. Todo. Desde el catolicismo para abajo, todo. Han impuesto sus propias reglas, su propia forma de culto, sus propias formas de enseñar, su propia forma, y hermano, haciendo a un lado completamente lo que dice la escritura. Y cuando uno enseña estas cosas, usted es legalista, usted es el extremista, usted es el religioso. Bueno, y ser legalista, ellos mismos están diciendo algo, hermano, que es verdad. Somos legalistas, porque ¿de dónde proviene la palabra legal? O legalista, de legalidad. ¿De dónde viene la palabra legalidad? De la ley. Es estar apegado a la ley. Es estar pegado al orden, apegado al orden. Y eso es lo que el Eterno quiere de nosotros. Así me llamen legalista, me llamen extremista, me llamen dinosaurio, que me quedé en el pasado. Entonces nos llaman judaizantes porque predicamos estas cosas y guardamos estas cosas. Si me ven con los Sixit, entonces no importa, hermano. Pero nosotros tenemos que tener claro quién realmente somos. Es por eso el hombre, el día de hoy,
está hecho un desastre por causa de que han seguido el evangelio de la serpiente. Ese es el evangelio de la serpiente. Hacer las cosas como el diablo quiere que la hagamos. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Todo pecado tiene su raíz en la soberbia, en el orgullo y en la autosuficiencia. Y es por eso que el Eterno tuvo que expulsar del Edén a Adán y Eva. Salmo 38:6 dice, 138:6, porque Elohim es excelso y entiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. Al altivo, al orgulloso, al soberbio, al que cree que él puede cambiar las cosas. A ese Dios lo mira de lejos, pero atiende al humilde, le presta oído al humilde, al clamor del humilde, al que quiere hacer las cosas. Y yo creo, hermano, que cuando, por ejemplo, cuando yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero ser engañado, porque yo estaba en un concilio, hermano, y empecé a ver cosas, trabajaba en una emisora de radio y comencé a ver situaciones horribles, eh, dolorosísimas, de pecado, de inmundicia total. Y yo le decía, Señor, en mi sinceridad con Él, yo no quiero ser engañado. Y Señor, yo no quiero que en mi ignorancia yo engañe a la gente. Esa era mi oración por meses, por varios meses estuve orándole y era una angustia en mi corazón. Y cuando me tocó ir a Alemania, el primer viaje que hice a Alemania, y cuando llegué allá, hermano, y tuve el sueño donde el Señor me habló y me dijo, si quieres conocer la verdad, yo le decía, Señor, enséñame, llévame por el camino de la verdad. Y en el sueño el Señor me decía que yo iba por un camino y allá vio una luz y un personaje que me habló y me decía, William, si quieres conocer la verdad, si quieres y si no quieres ser engañado y si tú no quieres que en tu ignorancia engañar a la gente, comienza a estudiar la parashá. Eso fue lo primero, hermano. Y yo creo que fue esa humildad en mi corazón y mi sinceridad que yo quería conocer el camino de la verdad. Yo, hermano, crecí en el evangelio, en la iglesia, bautizado en aguas a los 12 años. A mis 12 años yo tomé la decisión. A los 18 años entré al ministerio, estudié en institutos bíblicos, pero había algo en mi vida que me hacía falta. Yo decía, no, es que yo escuchaba una cosa y otra, hermano, y la vivencia de la gente era otra, totalmente torcida. Y yo quería conocer la verdad. Cuando usted es humilde con Dios y yo creo que esa fue la forma en que Dios me escuchó a mí, porque Él vio mi corazón, me sentía muy, pero muy angustiado, hermano. Y eso que usted vuelve a ver para todo el lado y uno decía, ¿y para dónde agarro? Si ya fui allá, si estuve aquí y veo esto aquí, veo esto acá, ¿para dónde agarro? Y Dios me trajo acá, hermano, y aunque todas las puertas se me cerraron, hoy me siento más feliz que nunca. Amén. Ya voy a terminar, amados. No me dio tiempo para terminar esto, pero espero que haya sido de bendición. Juan capítulo 8, verso 44, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Una persona mentirosa que le gusta mentir tiene un papá y su papá se llama el diablo. Amén. Así que yo, si hay algo, hermano, detesto la mentira y tengo como un chip ahí de detectar mentira, hermano, que yo sé cuando la gente me miente y me molesta mucho eso. Y trato, hermano, en mi corazón de ser sincero, muy sincero, primero conmigo mismo, con mi Padre Celestial y con las personas.
aunque me metan problemas, es mejor meterse en un problema, pero decir la verdad. Y no me gusta que me mientan, por eso no me gusta mentir. No me gusta que me mientan, hermano. Y a veces uno se mete en problemas por no ser sincero, pero no me gusta mentir. Santiago 4, capítulo 4, versículos 6 al 7. Pero él da mayor gracia. Por esto dice Elohim, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Elohim, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces ponga mucha atención, porque dice resistid, que él resiste, resiste a los soberbios. Y luego dice que resistamos al diablo. Entonces quiere decir que son iguales, porque Elohim nos pide que resistamos al diablo del mismo modo que él resiste a los soberbios. Y la única manera de resistir al diablo es sometiéndonos a él. Someterse a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Someterse a Dios en el contexto evangélico era estar metido de cabeza todos los días en la iglesia, en el templo. Ay, esa persona está sometida a Dios. Ahí va para la iglesia, ahí va para la iglesia. No, hermano. Es parte de, pero no. Sometido, una persona sometida a Dios. ¿Qué es someter? Es una persona que obedece a otra persona. Está sometido. Es obediencia. Hay gente que puede pasar 24 horas dentro de un templo sin ser obediente. Sometido, una persona sometida a Dios es una persona obediente a sus instrucciones. Eso es una persona sometida a Dios. Y sometido a Dios es obediencia a su palabra. Entonces, para resistir al diablo, yo tengo que estar sometido a la palabra de Dios. Estar en obediencia a su palabra, estar sometido a su Torá. ¿Sí me entiende? Someteos pues a Dios. Entonces ahí nos decían el ayuno, la oración, sí, es parte de que en las próximas semanas vamos a estar hablando en la escuela Da'at de lo que es el sometimiento o la vida espiritual del ministro. Ok, entonces, resistir al diablo, como él resiste a los soberbios. Entonces, mire cómo aquí el apóstol Jacob o Santiago, él está a través del espíritu del Ruach HaKodesh. Elohim resiste a los soberbios y luego dice, resistan ustedes al diablo. O sea que el soberbio y el diablo es lo mismo. Una persona soberbia es un hijo del diablo. Entonces ponga mucha atención. Dice, porque dice resiste a los soberbios y luego nos dice resistamos al diablo. Entonces quiere decir que son iguales porque Elohim nos pide que resistamos al diablo del mismo modo que él resiste a los soberbios. Así que si hay una persona soberbia, autosuficiente, que cree que puede hacer las cosas por él mismo, o simplemente es una persona que dice la ley es de los judíos y eso no es para mí, la escritura está diciendo que esa persona es un hijo del diablo. Lo que les estoy diciendo. Una persona sometida a Dios es una persona que está sujeto a su palabra, obediente a su palabra. Entonces, la escritura está diciendo que esa persona es un hijo del diablo. Aquella persona que dice, no, la ley, eso es de los judíos. No, o aquel que dice, no, es que ya el Señor clavó la ley en la cruz. Y yo no tengo que sujetarme porque ya la ley nada más dice amar a Dios y amar al prójimo. Eso es totalmente distorsionado el concepto de la palabra. Y Dios está llamando a esa persona que es un hijo del diablo. Y yo sé que a muchos no les va a gustar lo que les digo, pero eso es lo que dice la escritura. Amén. Amados, no me dio tiempo y lo vamos a dejar aquí. Amén.
el otro año hablamos un poquito más de estos temas. Si hay alguien que quiera hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, y si no, pues eh, nos, eh, nos despedimos. Pero déjenme un momentito. A ver, ¿quién va a decir algo? ¿Qué entendieron o qué no entendieron? Ay, santo. Bien. Sí. Yo no me había puesto a pensar eso, de verdad que qué tremendo como el Señor dice, yo resisto a los soberbios y nosotros debemos de resistir al diablo, ¿verdad? Nunca lo había pues canalizado de esa forma o unido los versículos y comparar que es exactamente lo mismo. Pero era solamente ese comentario. Muchas gracias, mi Bueno, paz. hermanito. Dios te bendiga. Amén, amén. Bien, amados. Entonces vamos a despedir acá. Vamos a parar la grabación aquí. No se me vayan. Vamos a parar la grabación. Vamos a orar y paramos la grabación y hacemos el examencito de prueba. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, eterno Rey de los cielos, por tu amor, por tu bondad y tu justicia, Padre. Te doy gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has regalado. Gracias por esta fiesta de panes sin levadura. Gran enseñanza, lo que corresponde a lo que es la levadura, Padre. Ayúdanos a que en nosotros la levadura de Egipto no esté en nosotros. Que la levadura de los fariseos, el orgullo, la altivez, la soberbia, aleja de nosotros, Padre. Enséñanos a ser humildes de verdad, de corazón, eterno Rey. Y perdónanos si nos hemos llenado de soberbia, si nos hemos llenado de orgullo, si nos hemos llenado de altivez, Padre. Perdónanos y límpianos de toda impureza, de todo pecado, de toda inmundicia, de toda levadura de este mundo, Padre. Lo que todavía haya en nosotros. Así como Mashiach entró al templo y sacudió las mesas y limpió la casa. Amado Padre Celestial, eterno Rey, que nuestra vida, nuestra alma, nuestro nefesh, nuestra neshama, nuestro espíritu, alma y cuerpo sean purificados, santificados, Padre, de toda levadura que el enemigo haya querido traer a nuestra vida, que quizás ni cuenta nos hemos dado, pero ahí está, Padre. Enséñanos a caminar en sencillez y humildad de corazón, obedientes a tu palabra. Enséñanos, Padre, danos la capacidad. Tu palabra dice, eterno Rey, que si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios, que tú la darás abundantemente y sin reproche. Yo te pido de esa sabiduría para mí, para mis hermanos, mis hermanas que están aquí, para los de Casa de Israel y en los diferentes grupos que estamos aprendiendo Torah. Enséñanos a ser humildes, a tener una verdadera emuná, una fe obediente, Padre. Te doy gracias por el honor y el privilegio que tú me permites de compartir lo que hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo, Padre. Y no solamente aprendiendo, sino que también obedeciendo. Perdona todas nuestras iniquidades y borra nuestras rebeliones. Amén y amén.